buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy empezamos hablando de literatura, pero de un género muy especial dentro de la literatura, que es aquel basado en hechos reales. Novela de la vida real se subtitula la novela de la que vamos a hablar hoy. Cuenta hechos que sucedieron en la Argentina, con nombre y apellido, no demasiado conocidos, prácticamente desconocidos, diría yo, y bastante tremendos. Pero ¿qué hace un escritor con ese material? No se limita. Primero investiga, si lo hace en serio, ¿no? Si es serio. Investiga, ve todos los documentos, los diarios de la época. Y después, ¿qué hace? Se sienta y hace literatura. Lo que sale de ahí es una novela, pero una novela basada en hechos de la vida real. Vamos a presentar al autor y vamos a charlar con él. Escúchelo porque realmente es muy interesante. Eduardo Belgrano Rawson nació en San Luis en 1943. Es escritor y periodista, autor entre otros títulos de El náufrago de las estrellas, Fuegia, Noticias secretas de América, Rosa de Miami y El sermón de la victoria, su último libro publicado. Bueno, El sermón de la victoria se llama el último libro de Eduardo Belgrano Rawson y toma hechos reales, ¿no? Es una novela, pero basada en hechos reales que conoce bien, porque son de San Luis. Eduardo es de San Luis, se crió en San Luis, vive mitad allá y mitad acá. Y bueno, y son hechos bastante tremendos, vamos a hablar, hechos policiales se podría decir, pero más que policiales, están atravesados por la historia argentina, pienso, ¿no? Y bueno, son historias que se te habrán impuesto como que había que contarlas, ¿no? Supongo. Sí, uno nunca sabe bien por qué se mete en una historia, pero esa en particular fue una historia que parecía que debía ser contada. La historia principal, porque vamos a decir que hay varias. Ahora hay una que toma toda la primera parte del libro, después se entrecruza con otra, ya vamos a explicar un poquito eso. Es una historia del año 89. Es una historia del año 89, sí. Resumidamente, es un chico que se llama Nelson Madaf. Se llama, realmente. Se llama Nelson Madaf, que a la salida del Colegio Nacional, conoce a una chica, alumna de ese colegio, que se la presenta una amiga de la chica, compañera. Es un colegio nocturno, turno tarde. El colegio que fuiste vos, además. El colegio donde fui yo, exactamente. Él la acompaña hasta su casa. Por el camino le cuenta una historia un poco extraña que sugiere tal vez alguna clase de acoso en la casa de parte del padre. El chico, que tiene 19 años, se siente sorprendido porque la chica tan rápidamente se sincera, recién la conoce, y no se le ocurre otra cosa que decirle que vayan juntos al día siguiente a ver al juez. La chica no parece entusiasmada por eso. Cuando van llegando a la casa le pide que se despidan ahí, porque el padre no le gusta verla acompañada. Se despiden con un beso en la mejilla, quedan en verse al día siguiente. Al día siguiente no aparece. Pasa algún tiempo de incertidumbre, la madre arma un gran revuelo por la desaparición de la chica, luego comienzan las marchas del silencio de un pueblo que reclama la aparición de un culpable. Perdóname que te interrumpa, pero fue más o menos en la misma época que el caso de María Soledad. Faltaban 2 meses. Dos meses antes. 2 meses antes. Joder. Luego lo de María Soledad trae una especie de terror en los gobiernos feudales, porque ven que su destino parece estar atado de un hilo. El poder se puede derrumbar por un hecho así inesperado como el asesinato de una chica. Hasta alguien debe haber pensado en San Luis que podía haber ocurrido eso, porque un buen día la policía, un equipo seleccionado de detectives, es largado a la búsqueda de algún culpable. Bueno, dan fácilmente con Nelson, este chico de 19 años, porque es el último que la ha visto la chica. El chico es torturado salvajemente. Año 89. Año 80, esto ya pasa en los 90. Es torturado salvajemente hasta que confiesa que realmente él la mató. Claro, y la enterró. Desesperado de tanta tortura, confiesa. Él confiesa que la mató y que la enterró.
El juez lo manda preso, pasa el tiempo, el cadáver no aparece, pasan los años, el chico debe ser puesto en libertad porque no hay elementos para seguir todavía adelante. Además no aparece el cuerpo. No aparece el cuerpo, sale con SIDA de la cárcel y en el intervalo la vida de la familia de él se ha convertido en un calvario. Porque los hermanos mayores pierden los trabajos, los más pequeños deben abandonar la escuela. La más chiquita de él le quitan el privilegio de ser escolta de la bandera, porque era hermanita de este chico. El padre es encarcelado, es torturado. La madre de la chica que le presentó a la novia, Claudia, a esta chica Claudia, a Nelson, sí, va 2 años presa. En fin, no vale la pena seguir con... ¿La acusan de tener un prostíbulo? La acusan de haberle provocado un aborto y durante que el aborto la chica se les murió. Bueno, pasan los años y destroza a una familia. Destroza a mucha gente. A mucha gente. Y un buen día, al cabo de 8 o 9 años, un buen día aparece Claudia, la chica dice, hola, ¿qué tal? Volví, aquí estoy. Se había escapado de la casa. Sí. Bueno, ¿por qué pasa todo eso? ¿Por qué hay una justicia al servicio de la política? ¿Por qué hay policías que hasta el día de hoy ni siquiera han sido interrogados? ¿Por qué hay un juez que no fue destituido por eso? ¿Por qué hay un tribunal de alzada que no examinó todo eso? ¿Por qué la Suprema Corte de San Luis no hizo algo al respecto? Bueno, El Sermón de la Victoria. Ese es el libro que a mí me pareció que no bastaba con contarlo si no se completaba con lo que había sucedido antes y con lo que pasó después. Y acá viene la segunda parte del libro, donde se entrelazan historias que son eso, la génesis de lo que pasó o qué pasó después. Así es, esto ocurre en los años 70, que son asesinatos de militantes políticos en las Salinas, con parecida policía, con parecida justicia, con gente que estuvo en un momento en un lado y después estuvo en otro, con parecidos funcionarios judiciales. A mí me parecía que esta historia no podía ser contada en solitario, que tenía que ser contada en un contexto de lo que sucedió antes y lo que sucedió después. De hecho, la novela termina en octubre del 2011. Exactamente. Hasta que fue entregada a la editorial. Digo, este no es un libro, una crónica periodística, es una novela y tiene todos los recursos, una novela tomada de la vida real, con todos los recursos del novelista. Entonces se está contando desde ahí, o sea, le estamos aportando literatura. Y ahí no solo crece, sino que por ahí es más verosímil que la realidad. Bueno, todos los personajes están con sus nombres verdaderos. Muchos me han preguntado por qué se subtitula novela de la vida real. En realidad porque fue pensada con formato de novela, porque hay algunas escenas que tienen que ver con la vida provinciana, con ese San Luis, ese Pago tranquilo de buenos amigos, esa ciudad de los años 60, donde no necesitaba cerrar la puerta con llave, la puerta ni siquiera tenía cerradura a veces, ese lugar donde todos se conocen. Donde todos se conocen, ese lugar donde parece que es inimaginable que vaya a suceder una cosa así. Bueno, ese es el escenario de esta historia, que además le va a sonar muy familiar a muchos argentinos, porque tiene esos elementos... Puede suceder en muchos otros lugares. Claro, sí, esos mismos elementos que se repiten en el caso Candela o por ahí en Marita Verón, en fin, quien vea la televisión y la crónica policial lo reconocerá. ¿Cuál era el problema para mí? Que yo no soy un cronista policial. Entonces a mí me pareció que esta novela debía ser llevada para que tuviera más fuerza a un rango literario, que tenía que estar escrita de la mejor manera posible que yo puedo dar. Siempre va a haber alguien mejor que le escriba mejor que vos, pero hay un nivel al que uno puede llegar y bueno, hasta que no llegué a ese nivel, traté de no sacarla.
Sin embargo, pasó algo curioso. Esta historia salió primero publicada en Alemania. Los alemanes... Es bastante insólito. Es muy insólito. Además, más insólito todavía que una novela se vaya traduciendo al mismo tiempo que se va escribiendo. Algo que yo no le recomendaría a ningún editor, pero que para el autor es maravilloso, porque si alguien tiene que entender tu libro, es el traductor. Sin duda. No importa si el editor no lo entendió, no importa si los críticos de Eñe no lo entendieron, no importa nada. El traductor debe entender hasta la última palabra del libro. Y eso significa un intercambio inmenso de emails entre él y vos hasta que... Pero además me imagino, porque está tratado en una sociedad chica, cerrada, como es un pueblo de San Luis, y de pronto para un alemán hay un montón de cosas que acá damos por sobreentendidas que así es. ¿no? Así es. Y a veces hay equívocos muy graciosos. Cuando con una novela anterior hay una escena que transcurre en nuestro cine San Luis, que es ese cinema típico de Cinema Paradiso, claro, que tienen todos los pueblos, un pueblo... Con suerte, porque muchos cerraron. En muchos cerraron. Un cine venido a menos, con sillas que rechinan, con mala acústica, sí, con lleno de polvo, de maderas que crujen. En ese cine ocurrió algo una vez. Una viuda negra, una araña, se descolgó del techo y mató a un amigo nuestro que era diabético, ¿no? Lo picó y bueno, desencadenó una reacción de tal magnitud que él murió. Bueno, esa historia, cuando yo la conté, que la viuda negra se descuelga de arriba de un cine muy alto. Ya me estoy imaginando. Entonces la traductora me dice, escúchame. Una viuda negra. Sí, no entiendo ese caso de la negra que enviudó, se tira del techo y mata al marido. No es una negra hay viuda. Muchas cosas que explicar. Yo quiero volver a la historia, pero antes te pregunto, ¿cómo se da este fenómeno de que primero sale en Alemania y después saca un libro argentino? Es muy raro. Probablemente los alemanes pensaron que ellos tenían cierta obligación de mi editorial de publicar un libro argentino, porque se iba a venir a la Feria de Frankfurt. Para mí era una iniciativa descabellada, porque yo no había terminado la novela, ellos sabían que la novela estaba todavía en estado de cocción. Las novelas hace falta que se terminen y se maceren. No sé quién decía, creo que era Raymond Chandler, que decía que una novela no se la termina, se la destila, no se la escribe, se la destila. Ahí está. Yo creo en eso, y terminar a las apuradas una novela es como escribir para el periodismo. Claro. De hecho, entre esa publicación en alemán y esta versión hay grandes diferencias, ¿no es cierto? Hay grandes diferencias. Claro, la seguiste trabajando. Claro, sobre todo cuando vos tenés un pretexto para terminar, eso es una poderosa fuerza que te lleva a hacer las cosas. Me imagino cuando los directores de cine tienen un contrato, aunque no tengan ganas... Hay que terminar. Hay que terminar. Claro. Bueno, en este caso, para mí era más o menos lo mismo. Una novela es una maratón, sí, sí. Es una cosa media descabellada, que vos te sentás toda la mañana a escribir ahí 300 páginas. Sobre todo en el mundo que vivimos hoy, ese mundo rápido, de imágenes, de ya. Va contra toda la corriente. Va contra toda la corriente. Seguro. Entonces, cuando vos tenés un estímulo de esa naturaleza, bueno, avanti. A mí me vino bien. Lo que no creo que le haya venido bien es a los editores. Esa novela fue publicada a destiempo. Esa novela tendría que haber esperado esta versión y ser publicada entonces. Y le hubiéramos ahorrado al traductor una cantidad de dolores de cabeza. Tremendos, ¿no? Tremendos, ya con la novela terminada. Cada historia, la historia principal que toma toda la primera parte y luego las otras historias que están en la segunda parte, empiezan ya anunciando, digamos, el cuentito, cuentan lo que va a pasar. Así es. ¿Cómo es que dice? Ponele que, ¿no? Sí, sí, ponele sí. Que salís, vas a buscar a una chica al colegio y cuenta el desenlace. Es un poco crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y eso está muy bien, digo. A mí me pareció que era... Porque lo importa más cómo se cuenta que lo que se está contando. Claro. Ya se anuncia lo que se va a contar. En cada capítulo, en cada parte, digamos, del libro. Sí, así es. Sí, ¿Y por qué?
Porque a mí me pareció que era una historia, si no era, iba a ser de comprensión muy compleja, que necesitaba ser hecho así para que el lector tuviera rápidamente todos los elementos de juicio y que después supiera por qué pasó lo que pasó, que en definitiva es lo que importa, ¿no es cierto? Tal cual. De esa manera está contado por qué una familia como la familia Garraza, que eran los panaderos, son condenados a 22 años de prisión por los consejos de guerra. Eso ya es en dictadura, sí. Eso ya es en dictadura y no van a la cárcel, la más chiquita porque tiene 8 años, pero todos los demás van... Toda la familia. Van presos. Esta jueza, la jueza que le hacen firmar la renuncia cuando asume. La jueza que gana su cargo de jueza de cámara, de la Cámara, ¿cierto? Una jueza de un tribunal de alzada, jueza del crimen. Y cuando va a la Casa de Gobierno a entregar sus datos, le dicen, bueno, acá está la renuncia. ¿Cómo la renuncia? Todavía no me hice cargo. Sí, tenés que firmar la renuncia, sin fecha, por anticipado, como condición sine qua non para que la designen. ¿No es cierto? Una renuncia donde renuncia por motivos personales. Y afuera una cola de ganadores de concursos impecables, ¿no es cierto?, que están esperando para firmar su renuncia. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos hablando con Belgrano Rawson, porque hay mucho tema para hablar con él. Ya volvemos, no se vayan.